Dicen que todo tiene un precio, pero ¿y si te dijera que hay algo que ni el dinero, ni el poder, ni los millones pueden comprar? Un hombre apostó una fortuna para domar a un caballo salvaje frente a todo un pueblo. Pero lo que pasó después no solo lo dejó humillado, también le cambió la vida para siempre. Y al final no fue él quien domó al caballo, sino el caballo quien le enseñó lo que ningún ser humano le había mostrado jamás. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que te pegan en la cara con calor seco, donde hasta los árboles parecen cansados del sol. El polvo se levantaba con cada paso en el camino de tierra, y el viento traía consigo el eco de risas, gritos y murmullos. Todo el pueblo de San Clemente del Valle se había reunido en torno a la arena del legendario rancho El Relámpago, un lugar donde, por generaciones, se había respetado la tradición de los caballos, del campo y del orgullo. Entre la multitud, hombres de sombrero ancho y mujeres con trenzas miraban curiosos, acomodados en gradas improvisadas de madera vieja. Todos hablaban de lo mismo: el caballo negro que nadie podía controlar. Le llamaban el Diablo de los Cerros, aunque pocos sabían su verdadero nombre. Era un animal imponente, de pelaje oscuro como la noche, con una cicatriz profunda sobre el lomo y ojos que no miraban, quemaban. Cada vez que alguien se acercaba, el caballo se alzaba sobre sus patas traseras con furia, rechinando los dientes y relinchando como si el alma se le escapara por la garganta. De pronto, el silencio se hizo cuando un auto negro, brillante como un espejo, se detuvo frente al portón principal. Las puertas se abrieron y de él bajó un hombre que parecía sacado de otro mundo. Vestía un traje blanco impecable, botas de piel importada y un reloj de oro que reflejaba el sol como una amenaza. Su nombre era Fernando Altamira, 58 años, piel clara, curtida por los años, cabello gris peinado hacia atrás con precisión quirúrgica y una mirada tan fría que helaba hasta el aire caliente del rancho. Fernando caminó con paso lento pero firme hacia el centro de la arena, mientras todos se abrían a su paso sin decir palabra. Era el tipo de hombre que no pedía permiso, lo tomaba. «Señores», dijo alzando la voz, con ese tono que mezcla arrogancia con poder, «escuché que tienen aquí a un caballo que nadie ha podido domar. Yo no vine a mirar, vine a apostar». Un murmullo recorrió las gradas, como si una chispa hubiera encendido la paja seca. «Apuesto 5 millones de pesos», continuó, sacando un cheque de su saco, «a que lo monto y lo domino antes de que el sol se oculte». Unos cuantos se rieron con nerviosismo, otros negaban con la cabeza, pero nadie se atrevía a decirle que no. Nadie, excepto una mirada entre la gente. Una joven de piel morena, cabello largo con trenzas y ojos verdes que brillaban más que el cielo despejado. Su nombre era Marisol Rentería. Tenía 24 años, rostro afilado pero dulce, manos fuertes de trabajar la tierra y una dignidad que no se compraba con ningún cheque. Marisol no dijo nada, solo lo miró, y en su mirada había algo que Fernando no pudo ignorar: desprecio, no por el hombre que era, sino por lo que representaba. Fernando, sin saber por qué, sintió una incomodidad extraña en el pecho, algo parecido al orgullo, pero al revés. En el centro del rancho, el caballo resopló con fuerza, como si supiera que algo estaba por cambiar, como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien no había venido a vencerlo, sino a entenderlo. El sol seguía quemando sin piedad cuando Fernando Altamira se quitó el saco blanco y lo arrojó con desprecio a los brazos de su asistente. Se quedó en camisa, con los botones abiertos hasta el pecho, dejando ver una cadena de oro y una piel marcada por el tiempo, pero no por la humildad. «Preparen ese animal», ordenó sin mirar a nadie, como si el caballo fuera solo otro negocio que estaba por cerrar. Unos hombres del rancho se acercaron con sogas gruesas, guantes de cuero y una silla vieja.
Pero apenas cruzaron el corral, el caballo relinchó con fuerza, golpeando el suelo con las patas delanteras. Sus ojos chispeaban furia y su cuerpo entero parecía un volcán a punto de explotar. Fernando se acercó despacio, sin miedo, pero con esa soberbia que arrastra a los que creen que todo tiene precio. Lo observó como quien evalúa una pieza valiosa, sin emoción. «Vamos a ver de qué estás hecho, bestia», susurró entre dientes. Mientras tanto, en una esquina de la arena, Marisol Rentería seguía ahí. No había movido ni un músculo desde que Fernando hizo la apuesta. Con los brazos cruzados y el ceño fruncido, observaba cada movimiento. No por chisme, no por curiosidad, sino porque ese caballo era parte de su historia. Un niño de unos 10 años se acercó a ella. Tenía el rostro sucio de tierra, una gorra remendada y una camiseta con el logo del rancho. «¿Tú crees que lo va a lograr?», preguntó el niño con voz bajita. Marisol bajó la mirada y respondió sin pensarlo. «Él no entiende que no se trata de fuerza, se trata de respeto». Y entonces todo pasó rápido. Fernando intentó montar por la fuerza. Le echó la cuerda al cuello al caballo, lo jaló con brutalidad y apenas puso un pie en el estribo, Centella, que hasta ahora había resistido en silencio, soltó un relincho tan fuerte que hizo vibrar hasta los huesos. Se alzó de golpe, giró bruscamente y con una sacudida salvaje lanzó a Fernando por los aires como si fuera una hoja seca. El impacto fue seco. Fernando cayó de espaldas sobre el barro, el polvo se levantó y su sombrero voló hasta el otro extremo del corral. Un silencio helado se apoderó del lugar. Nadie sabía si correr a ayudarlo o a esconderse. El millonario quedó ahí tirado, con el rostro embarrado y la camisa rota, mirando al cielo como si por primera vez lo estuviera viendo de verdad. Se levantó a duras penas, rechinando los dientes, lleno de rabia, pero también de vergüenza. «Este animal está maldito», gritó con furia mientras cojeaba fuera del corral. «No es un caballo, es una bestia sin alma». La gente murmuraba. Algunos bajaban la mirada, otros no podían ocultar la risa nerviosa. Pero entre todos, Marisol no se movió. Solo lo miraba, firme, con la misma expresión serena de siempre, como si ya supiera que esto iba a pasar. Fernando, con el orgullo roto, salió del corral sin mirar atrás. Pero esa tarde, algo dentro de él también se quebró. Y eso no tenía precio. La noche cayó sobre San Clemente del Valle con un aire más pesado de lo normal. El rancho se fue apagando poco a poco, y los murmullos del día dieron paso al sonido de los grillos y el crujir del viento entre los tejados. En una cocina humilde, de paredes encaladas y una estufa que aún guardaba el calor del café, Marisol se sentaba frente a su abuela, doña Lucha, una mujer de manos arrugadas y mirada que lo había visto todo. «Abuela, si vieras lo que le hizo», dijo Marisol, mientras revolvía distraídamente un tazón de atole con una cuchara de madera, jalándolo, gritándole, como si fuera una máquina rota que nomás hay que arreglar. Doña Lucha dejó su labor de coser un remiendo y levantó la mirada con calma. Sus ojos, color miel, se clavaron en los de su nieta. «Ese hombre no sabe que Centella no es cualquier caballo. Él no entiende lo que se necesita para sanar una herida que no se ve», respondió con voz bajita, pero firme. Marisol suspiró profundo y se quedó mirando por la ventana, donde la luna iluminaba tenuemente el campo abierto. La gente piensa que es salvaje, que está loco. Pero no, abuela. Él era de papá. Fue el último potro que criamos antes de que se lo llevara la tormenta en la cañada. Ese día fue el último que Centella dejó que alguien lo tocara. Doña Lucha se levantó lentamente, caminó hasta un pequeño altar de madera junto a la pared y prendió una veladora frente a la foto de un hombre joven con sombrero ancho y sonrisa noble, Emilio Rentería, el padre de Marisol. «A ese caballo lo criaste tú, mi niña. Él se acuerda, por eso no te teme, pero a los demás él ya no confía», dijo la abuela con ternura.
Mientras tanto, en la habitación más lujosa del hotel del centro, Fernando Altamira se miraba en el espejo. Tenía una bolsa de hielo en el hombro, el rostro aún manchado de lodo seco y el ego completamente hecho trizas. Su asistente, un joven nervioso de corbata apretada, trataba de hablar. «Señor Altamira, tal vez deberíamos volver a la ciudad. Esto ya se salió de control». Fernando no contestó, solo miraba el reflejo de sí mismo. Por primera vez, no se reconocía. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Nunca me había sentido así, derrotado por un animal». Pero en el fondo, sabía que no era solo el caballo. Había algo más. Esa muchacha, esa mirada, esa historia que no conocía. Y aunque no lo admitiera, eso era lo que de verdad le incomodaba. Porque en su mundo de contratos, fusiones y millones, nunca nadie lo había mirado como si no valiera nada. Y esa noche, mientras intentaba dormir, algo lo mantenía despierto. Esa mirada y el eco de un relincho que no era furia, era dolor. El siguiente día amaneció con un cielo encapotado, como si el propio rancho El Relámpago supiera lo que estaba por pasar. El aire olía a tierra húmeda y tensión. La noticia se había esparcido como pólvora por todo San Clemente del Valle. El millonario regresaría al corral para intentarlo de nuevo. Nadie quería perdérselo. Los vecinos comenzaron a llegar desde temprano, algunos en camionetas viejas, otros a caballo. Se acomodaron con termos de café y pan dulce en las manos, buscando buen lugar en las gradas improvisadas. El ambiente era de expectativa y morbo. Fernando Altamira llegó montado en su propio orgullo. Esta vez traía guantes especiales, una silla importada y 2 entrenadores que había traído desde la capital. Vestía una camisa beige ajustada, botas nuevas y una expresión que mezclaba determinación con rabia contenida. «Hoy no me voy sin montarlo», dijo entre dientes mientras ajustaba la cincha con fuerza. «Ese animal me va a respetar». Desde la cerca, Marisol Rentería observaba en silencio. Llevaba su cabello trenzado con listones azules y en sus manos sostenía una pequeña bolsita de tela con hierbas que su abuela le había dado. «Pa' protegerte del mal juicio», le había dicho doña Lucha esa mañana. Centella ya estaba en la arena, nervioso. Su piel brillaba de sudor, sus orejas giraban en todas direcciones y sus cascos no paraban de rascar la tierra. Apenas vio a Fernando acercarse con las sogas, volvió a relinchar con fuerza, como si el coraje le saliera del pecho. «Sujétenlo bien», gritó Fernando mientras se acercaba. Los entrenadores intentaron rodearlo, uno por el frente, otro por detrás. El público observaba en silencio absoluto, como si supiera que lo que estaban a punto de presenciar no iba a terminar bien. Y así fue. Centella giró con una rapidez que nadie esperaba. Tiró al primero de un empujón y al segundo lo hizo rodar por el suelo con una patada seca. Fernando aprovechó el momento y se lanzó al lomo del caballo como si fuera una batalla, con fuerza y sin respeto. Pero Centella no era un enemigo a vencer. Era un corazón que aún sangraba. El caballo se alzó de nuevo con una potencia brutal. Fernando trató de afirmarse, pero la silla se soltó y en un segundo eterno el millonario salió disparado por los aires, cayendo de espaldas justo frente a las gradas. El golpe fue tan fuerte que se escuchó un quejido seco y luego el silencio incómodo que nadie se atreve a romper. Fernando no se levantaba. Los asistentes corrieron, algunos del público se taparon la boca y otros soltaron un «¡Uy!» ahogado. Marisol bajó la vista, no por pena, sino por coraje, porque ese hombre había querido imponer su voluntad a un ser que ya había sufrido demasiado. Fernando al fin se incorporó con dificultad, tambaleante, con la boca sangrando y la dignidad arrastrada en el lodo. «Este animal está maldito», escupió, lleno de ira. «No vale nada». Marisol dio un paso hacia adelante y gritó con la voz firme, clara, que todos escucharon. «Lo que no vale es su forma de tratar a los que no puede controlar». Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Fernando la miró, desconcertado, herido.
no solo en el cuerpo, sino en lo más profundo de su orgullo. Y ahí, frente a todos, sin necesidad de decirlo, quedó claro quién había perdido de verdad. Esa noche, el rancho quedó en silencio mucho antes de lo habitual. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Las estrellas brillaban sobre el cielo de San Clemente del Valle, pero el aire estaba denso, como si el día no hubiera terminado del todo. En el establo viejo, entre maderas astilladas y olor a alfalfa húmeda, Centella se movía inquieto dentro de su corral, resoplando cada tanto, con los músculos tensos, como si aún esperara otra agresión. A lo lejos, el rechinar de una puerta rompió el silencio. Era Marisol. Caminaba descalza con un rebozo sobre los hombros y una lámpara de petróleo en la mano. Su sombra danzaba sobre las paredes mientras se acercaba con calma. No traía sogas, no traía silla, solo su voz y recuerdos. «Hola, mi niño», susurró, apoyando la lámpara sobre un barril viejo. «No vine a montarte, no esta vez». Centella agitó las orejas, alerta, pero no se alejó. La reconocía, no con la cabeza, con el alma. Marisol se sentó despacito sobre un bulto de heno y empezó a sacar de su bolsillo un pedazo de tela enrollado. Lo desenrolló con cuidado y ahí estaba, una herradura pequeña, oxidada, colgada en un hilito de cuero. «Papá te la puso cuando naciste. ¿Te acuerdas?», dijo con voz temblorosa. «Dijiste que no eras como los demás, que ibas a ser libre, que nadie te cortaría el espíritu. Y míranos ahora, míranos, Centella». El caballo relinchó bajito y sus pasos se hicieron más lentos. Se acercó unos centímetros, bajó la cabeza y Marisol alzó una mano con suavidad, sin tocarlo. Solo la dejó ahí, cerca. «Yo tampoco lo superé», confesó. «Cuando papá se fue con aquella tormenta, me quedé sola. No podía mirarte sin sentir que me faltaba el aire. Por eso te alejaste, ¿verdad? Porque te dolía también». Las lágrimas bajaban silenciosas por su rostro, pero su voz no se rompía. Era firme, como quien ya no le teme al dolor. Lo que ninguno de los dos sabía era que, oculto entre las sombras de la puerta, Fernando Altamira los observaba en silencio. Había salido a caminar, intentando entender qué lo había derrumbado tanto ese día. Y sin querer, o quizá queriendo, sus pasos lo habían llevado ahí, hasta el establo donde el orgullo no servía de nada. Desde ahí vio cómo el caballo se acercaba, cómo su respiración se volvía más tranquila y cómo bajaba la cabeza hasta que su frente tocó la palma de Marisol. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Fernando sintió algo que no sabía nombrar. No era rabia, no era envidia, era otra cosa, algo más profundo, como un vacío, como una espina enterrada muy hondo. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. En su mente las palabras de Marisol resonaban como un eco. «No vine a montarte, no esta vez», porque ahí estaba la clave. Nadie sana a gritos, nadie ama a la fuerza, nadie se gana el respeto sin entregarlo primero. Fernando se alejó en silencio, sin que nadie lo notara, pero algo dentro de él también empezó a arder. El amanecer en San Clemente del Valle llegó más sereno de lo habitual. El cielo tenía un tono naranja suave y una ligera brisa levantaba el aroma a tierra mojada. Era uno de esos días que parecen guardar un secreto, como si algo importante estuviera por suceder. En el patio del rancho El Relámpago, los trabajadores comenzaban a preparar el día. Las sillas de montar colgaban de los postes, los bebederos se llenaban con agua fresca y los primeros visitantes ya se asomaban curiosos, esperando ver si Fernando Altamira tendría el descaro de intentarlo otra vez. Pero esta vez el millonario no llegó con su traje caro ni con su actitud altiva. Caminó solo, sin asistentes, sin escolta, con el rostro serio y los ojos cansados. Su camisa estaba arrugada, su barba sin afeitar, y el aire de superioridad ya no estaba. Se paró frente a la arena, miró alrededor, y con una voz que retumbó por todo el rancho dijo: «Me equivoqué». El silencio fue inmediato.
Yo pensé que se podía domar a cualquier ser con fuerza, con dinero, con imposición, pero me equivoqué. Este animal no necesita eso, necesita algo que yo no tengo, o que olvidé tener. La gente se miraba, sin saber si era una burla o un nuevo intento de manipulación. Por eso, continuó con voz firme, si hay alguien aquí que cree poder acercarse a ese caballo con respeto, sin látigos, sin miedo, que lo intente. Y si lo logra, renuncio a mi apuesta. No quiero el dinero, no lo merezco. Entre el público se escuchó un murmullo. Algunos se rieron nerviosos, otros se quedaron pasmados, hasta que una voz suave, clara y decidida cortó el aire. Yo lo intento. Era Marisol Rentería. Todos voltearon a verla. Caminaba despacio, con el cabello trenzado, vestida con su blusa de manta y sus botas viejas. En sus manos no había soga, ni fusta, ni ningún tipo de herramienta. Solo traía colgado al cuello el pedazo de cuero con la herradura oxidada que había mostrado la noche anterior. Fernando la miró. No dijo nada. Solo asintió y se hizo a un lado. La gente se abrió para dejarla pasar. Nadie hablaba, nadie respiraba. Todo el pueblo estaba ahí, testigo de algo que no podían explicar, pero que sabían que era importante. Marisol entró al corral con paso firme pero tranquilo. No había tensión en su cuerpo, solo un profundo respeto. Se acercó lentamente a Centella, que ya la esperaba. «No venimos a pelear, ¿verdad?», le dijo en voz baja. «Esta vez venimos juntos». El caballo resopló suavemente, bajó la cabeza y dio un paso hacia ella. Desde la cerca, Fernando observaba en silencio, y en su rostro no había enojo ni derrota. Había algo más extraño, algo que él no reconocía fácilmente: admiración, porque por primera vez en su vida estaba presenciando algo que ni sus millones, ni sus empresas, ni su poder habían sido capaces de lograr. Algo que solo nace cuando alguien se acerca sin querer controlar, solo comprender. Y ese día, sin que nadie lo notara, el verdadero cambio comenzó. El sol estaba ya alto, pero no quemaba como otros días. Parecía observar desde lo alto con respeto, igual que todos los que rodeaban la arena de rancho, el relámpago. Nadie hablaba, solo se escuchaba el viento suave entre los árboles y el eco de los pasos de Marisol Rentería sobre la tierra suelta. Dentro del corral, Centella permanecía quieto. Sus ojos oscuros no mostraban temor, sino una especie de espera, como si supiera que aquel momento no era uno más. Marisol respiró profundo. No llevaba montura, no llevaba soga, solo su voz. «Vamos a hacerlo a tu ritmo, compañero, sin prisa, sin empujones», dijo con esa ternura firme que solo tienen quienes han sufrido y elegido sanar. Se detuvo a unos pasos, no se acercó más, solo extendió la mano abierta. El caballo la olfateó desde la distancia. Se quedó así, un minuto completo. Luego bajó la cabeza, despacio, dio un paso, otro más. El pueblo contenía la respiración. Marisol se acercó solo cuando Centella lo pidió, no con palabras, sino con la mirada. Colocó con suavidad la mano sobre su cuello, y entonces, con un movimiento que no se vio venir, el caballo apoyó la frente en su hombro. Una mujer entre el público se tapó la boca, llorando. Un niño gritó: «Ya la aceptó», y el resto simplemente observaba, sin poder creer lo que veían. «¿Ves? No era que fueras salvaje», susurró Marisol al oído del caballo. «Era que nadie te había preguntado si querías confiar». Minutos después, con paciencia infinita, le colocó una cuerda delgada, sin apretarla. Caminó junto a él por la arena, sin empujarlo. Cuando él se detenía, ella también. Cuando avanzaba, ella lo seguía. Así pasaron más de una hora, en silencio, en paz, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos. Y entonces, como si fuera un acuerdo sagrado entre almas, Centella dobló ligeramente las patas delanteras. Se agachó, invitándola. Marisol se montó con delicadeza, sin usar fuerza, sin jalar nada. El pueblo entero se levantó. Algunos aplaudieron, otros sollozaban.
pero todos entendían que lo que estaban viendo no era doma, era rendición mutua. Fernando Altamira no dijo una sola palabra, pero su rostro lo decía todo. Tenía los ojos húmedos, no por dolor, sino por algo que ni él sabía que tenía dentro: humildad, porque en ese momento, delante de todos, entendió que la grandeza no está en conquistar, sino en merecer. Y esa lección le dolió más que cualquier caída. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse detrás de los cerros, Fernando Altamira se sentó solo en la vieja cerca de madera del rancho El Relámpago. Tenía el rostro manchado de tierra seca, la camisa aún arrugada del día anterior y las manos sobre las rodillas, inmóviles. Su mirada estaba clavada en la arena donde, hacía apenas unas horas, su orgullo había sido deshecho sin una sola palabra de humillación. Frente a él, Centella caminaba con elegancia, con la cabeza en alto y la cola moviéndose suavemente con cada paso. A su lado, Marisol Rentería reía bajito, acariciándole el cuello, sus trenzas agitándose con el viento mientras el pueblo entero los ovacionaba una vez más. Fernando no escuchaba los aplausos, tampoco las voces, solo escuchaba el eco de su propia soberbia rompiéndose dentro del pecho. ¿Sabe qué es lo peor?, dijo de pronto, sin darse cuenta que alguien lo escuchaba. A su derecha, don Benito, un vaquero de manos duras y voz ronca, lo miraba con una mezcla de compasión y sabiduría. Se había acercado sin hacerlo notar, como solo los hombres de campo saben hacerlo. ¿Lo peor de qué?, preguntó sin ironía. Fernando bajó la mirada, se pasó una mano por el rostro. Que pensé que el respeto se ganaba con dinero, con poder, pero nunca he sentido lo pequeño que soy hasta hoy. Don Benito se acomodó el sombrero y escupió al suelo, pensativo. No es ser pequeño, señor Altamira, es ser humano. Y eso, mire, no se compra, se aprende. Fernando asintió, mudo. En ese momento Marisol se acercó al corral. Había bajado del caballo y caminaba directo hacia él. El pueblo observaba, esperando lo inevitable. Le reclamaría, lo enfrentaría, lo humillaría como él la había ignorado al inicio. Pero Marisol solo se detuvo frente a él. Tenía la cara sucia, las manos llenas de polvo, pero una luz en los ojos que no se podía fingir. Fernando se puso de pie, respiró hondo, tragó saliva y dijo en voz baja pero clara: «Te debo una disculpa, no por perder la apuesta, sino por haber creído que podía ser comprada. Tú o ese animal». Ella lo miró por unos segundos. El silencio era total. «No necesito que me pida perdón», respondió con voz suave. «Pero si quiere hacer algo de verdad, escuche y aprenda». Fernando sintió que esas palabras lo atravesaban más que cualquier caída. «¿Cómo se empieza?», preguntó genuino. Marisol lo miró con ternura pero sin lástima, bajándose del pedestal. Y entonces le extendió la mano. Fernando la tomó. Y ahí, delante de todo San Clemente del Valle, el hombre que nunca había perdido, se dejó ganar por primera vez. A la mañana siguiente el cielo de San Clemente del Valle amaneció limpio, azul profundo, como si la tierra hubiera respirado tranquila después de tanto tiempo. No había polvo en el aire, ni tensiones suspendidas, solo paz. Al pie del viejo árbol de mezquite, en el camino rural que llevaba al paraje de Santa Cruz, 3 figuras se detenían frente a una tumba sencilla marcada por una cruz de madera desgastada. Emilio Rentería, padre, jinete y hombre de palabra. Marisol, con una blusa blanca bordada y el cabello recogido en una sola trenza, sostenía una flor silvestre entre los dedos. A su lado, su abuela Doña Lucha, con su bastón de madera tallado a mano, y un paso detrás, Fernando Altamira, en jeans, camisa sencilla y sin ningún reloj caro en la muñeca. Habían llegado caminando. «Aquí fue donde lo enterramos con sus botas puestas», murmuró Doña Lucha, colocando una vela al pie de la cruz. Dijo que si algún día no volvía, era porque ya estaba cabalgando con Dios. Marisol se arrodilló y colocó la flor sobre la tierra. Cerró los ojos un momento. «Papá, lo logré», susurró. «Centella está bien»,
Y hoy, hasta un hombre terco aprendió a ver con el corazón. Fernando dio un paso al frente. Tragó saliva. No sabía si tenía derecho a hablar, pero lo hizo. Señor Rentería, yo nunca lo conocí, pero su hija me enseñó lo que nadie en mi vida había podido enseñarme, que el respeto es más fuerte que cualquier fortuna, y que un caballo puede tener más dignidad que un empresario con millones. Se hizo un silencio largo, pero no era incómodo. Era de esos silencios que limpian, que honran. Marisol se levantó, tomó la mano de su abuela y miró a Fernando. ¿De verdad quiere ayudar?, preguntó. Sí, respondió él sin titubear. Quiero hacer algo que tenga valor real. Ella lo pensó un momento, luego asintió con la cabeza. Entonces, vamos a convertir el rancho en lo que mi papá soñaba. Un refugio, un lugar donde los caballos no sean domados con miedo, sino con paciencia. Donde los niños aprendan a cuidar antes que controlar, donde la tierra respire y el alma se sane. Fernando sonrió por primera vez con sinceridad, no como un millonario, como un hombre que, por fin, había encontrado su lugar. Será un honor, pero que lleve el nombre de él, no el mío. Doña Lucha soltó una risita bajita. Pues prepárate, muchacho, porque el rancho de los Rentería no se construye con discursos, sino con manos en la tierra. Los tres rieron. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del mezquite, al fondo se escuchaba el trote suave de Centella, corriendo libre entre los campos, sin riendas, sin dolor, sin miedo, porque cuando la dignidad vuelve a casa, todo lo que parecía roto vuelve a florecer. Un mes después, los portones del renovado rancho Rentería se abrieron por primera vez. Ya no era aquel lugar silencioso y medio olvidado, sino un espacio vivo, lleno de niños corriendo entre los establos, caballos pastando libres y risas que se mezclaban con el canto de los gallos al amanecer. En la entrada, una placa nueva de madera tallada decía: «Aquí no se doman cuerpos, se cuidan almas». De Emilio Rentería. El sol caía suave sobre los campos de San Clemente del Valle y bajo el alero de una nueva construcción de adobe y tejas, Fernando Altamira, ahora con sombrero de palma y las botas llenas de polvo real, acomodaba pacas junto a un grupo de voluntarios. Ya nadie lo llamaba Don Fernando, con esa mezcla de miedo y respeto falso. Ahora era simplemente Fer, un hombre que sabía escuchar más que hablar, y que encontraba orgullo en empujar una carretilla, no en firmar un cheque. ¡Fer, apúrese! ¡El burrito se está comiendo las zanahorias de los niños!, gritó una muchachita desde el corral, muerta de risa. Fernando soltó una carcajada y corrió tras el animal como si tuviera 20 años menos. Desde la galería, Marisol Rentería lo observaba con una sonrisa suave, mientras vertía agua fresca en una jarra de barro. Llevaba su blusa bordada, sus trenzas bien hechas y una serenidad en los ojos que no había tenido en años. Se acercó a él y le tendió un vaso. Nunca pensé verte correr detrás de un burro, y yo nunca pensé que me sintiera tan rico sin firmar ni un solo contrato, respondió él, bebiendo con gusto. En ese momento, Centella se acercó trotando con elegancia. Ya no tenía mirada defensiva, solo paz. Se detuvo al lado de Marisol y Fernando y bajó la cabeza como si saludara. Un grupo de niños se acercó, con ojos grandes y corazones abiertos. ¿Este es el caballo que nadie podía domar?, preguntó uno con asombro. Marisol se agachó a su altura y le acarició el cabello. Él no fue domado, fue escuchado. Y eso cambia todo. El niño miró a Centella y luego a Fernando. ¿Y usted fue el que perdió la apuesta? Fernando se inclinó, lo miró a los ojos y respondió: sí, pero perder esa apuesta fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Los niños aplaudieron sin entender del todo, pero contagiados de la emoción. Y así el rancho se convirtió en leyenda, no por su tamaño, no por su historia de millones, sino porque ahí una comunidad entera aprendió que el respeto vale más que el oro, que la humildad cura más que el poder y que ningún corazón es salvaje cuando es tratado con compasión.
Centella galopaba libre por los campos, sin riendas, sin dueño, pero con un hogar. Y esa, amigo o amiga que me escuchas, es una verdad que nunca debemos olvidar. A veces, lo más valioso de la vida no se compra, se honra. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta historia que, más allá de caballos o apuestas, nos recuerda el valor del respeto, la humildad y el poder de escuchar con el corazón. Y ahora dime, ¿alguna vez trataste de forzar algo que solo necesitaba paciencia? ¿Te has preguntado cuántas veces elegiste imponer en vez de comprender? Tal vez hoy sea el momento perfecto para cambiar eso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos llenos de enseñanzas, emociones y mensajes que pueden transformar tu forma de ver la vida. Porque aquí no solo contamos historias, despertamos corazones. Nos vemos en el próximo video.